que tiene que ver con la realidad, el día a día, junto con la teoría, y tratar de que ustedes puedan tener una combinación de ambas cuestiones. Me parece importante también, y así como para mí en el segundo cuatrimestre es muy interesante debatir o darle clase de presupuesto, porque justamente en ese segundo cuatrimestre se empieza a debatir a nivel nacional el presupuesto nacional y los debates en las dos cámaras, diputados y senadores, la aprobación del mismo, y hay mucho jugo para sacarle ahí. Creo que en esta etapa ustedes tienen, por lo menos por ahora, mucho para que puedan entender lo que está pasando, ¿no?, con la situación de precios, la situación de costos, y lo que veíamos ayer, ¿no?, o mejor dicho ayer, la clase anterior, donde repasamos de alguna forma la primera clase, en donde veíamos esa diferencia entre precio, valor y ese costo que está en el medio. Me parece sumamente interesante que lo que está sucediendo hoy puedan entender, ¿no?, las presiones que se están ejerciendo y entendiendo, digamos, la acumulación o la composición de los costos, puedan entender que lo que hoy está sucediendo, en donde de alguna forma se está poniendo presión, y si no leí mal, digamos, el gobierno lo que quiere hacer es retrotraer precios hasta el 10 de marzo. Bueno, ¿qué impacto puede tener eso en los márgenes, no? Porque más allá que se pueda fijar un precio o se fije un precio, el costo ya está. Y esa acumulación de costos, para lo cual uno llegó a tener un costo total de un producto, ya está. Entonces, si el gobierno de alguna forma quiere fijar el precio, bueno, estamos complicados. O algunos van a estar complicados, ¿no? Porque el costo ya se erogó, ya está y está contenido. Y si uno no puede fijar el precio, de alguna forma no puede fijar el margen. Entonces, y esto es, de nuevo, complicado, más allá que en algunos casos, y lo vamos a ver a futuro, hay ciertos momentos en donde, y ciertos productos y ciertas empresas donde el precio viene ya fijado, y a partir de ese precio fijado uno de alguna forma confecciona o realiza el costo posible o el costo objetivo. Eso es así, hay teorías que apuntan a eso, donde el precio está fijo en el mercado y uno tiene que hacer un costo que le permita tener un margen de acuerdo a ese precio fijo en el mercado. Pero estamos hablando de productos completamente diferentes a los alimenticios. No estamos hablando de tecnología, donde una consola de videojuegos, una PlayStation, una Xbox, lo que sea, tiene que valer $500, porque más que eso el mercado no te paga, y a partir de ahí es como hacemos para desarrollar un producto que pueda tener un margen o no sobre ese precio que fija el mercado, o un teléfono donde el precio ya hay un precio fijo y sabemos que la competencia está, no sé, en valor de $1000 y no vamos a poder generar un teléfono de determinadas características de un precio mayor porque nadie lo va a comprar. Pero de nuevo, estas son salvedades y diferencias muy grandes de lo que está pasando hoy con lo que tiene que ver con productos de consumo masivo. Entonces, súper interesante de nuevo que puedan entender lo que está sucediendo hoy, lo que hablamos en la clase pasada sin saber lo que después el gobierno de alguna forma iba a, entre comillas, decretar, pero tenía que ver con, de alguna forma, esa cadena de costos que en teoría empresarios, productores dicen que están teniendo, eh, y que obviamente si quieren mantener el margen, tienen que trasladar a precios. También lo que sucede, y creo que también lo comentamos la vez pasada, es cuando el que está haciendo costos está viendo que, más allá del costo que determinó para un producto hoy, está viendo que el costo que se está generando tiene que ver con, o le está viendo una lista de precios actualizada. Bueno, probablemente el que está fijando precio es cierto que va a tender a fijar un precio mayor, tal vez, al que debería corresponderle hoy, porque ya se está de alguna forma cubriendo. Y de nuevo estamos hablando de, en algunos casos, listas de precios que se actualizan quincenalmente, semanalmente, y no como podría suceder mensualmente, ni siquiera, ¿no? Entonces creo que estamos ante una coyuntura, un contexto que nos ayuda mucho a entender dónde estamos parados respecto a costos y la importancia que tiene el tema de costos hoy en día, en contextos inflacionarios, en contextos complejos de commodities subiendo, o en contextos, perdón, donde no tenemos mucha certeza de lo que va a ocurrir mañana. ¿Está bien? No sé si alguno tiene dudas o no de lo que está ocurriendo hoy y de las discusiones que se están teniendo hoy respecto a precios-costos. Me parecía que era interesante que lo podamos compartir. Así que si hay alguna pregunta sobre esto, bienvenida ahora, o si no, después al final.
Bueno, vamos a ir a lo que tiene que ver específicamente con la acumulación. Como tal, lo dice la palabra y acá no hay mucha sofisticación, más allá de lo que empecemos a ver. Eh, Acumulación de costos tiene que ver lisa y llanamente con esto, ¿no? Como en la cadena de esto, de la confección de los costos, yo tengo que entender cómo voy acumulando esos costos dentro de la composición total del costo del producto, ¿no? Esto lo vamos a ver en formas repetidas también, y ya lo vimos varias veces, en donde tenemos esa conversión de alguna forma de los factores hacia objetivos. Acá es donde podemos hablar de relaciones funcionales y relaciones objetivas, con la diferencia, como dice la palabra, en un caso yo tengo forma objetiva de entender que esas acciones están yendo a productos finales o a la conversión de un producto específico a un producto final, una relación objetiva. Y en otros casos no va a quedar otra que entender que hay una relación funcional en esa conversión, ¿no? Donde voy a tratar de ser algo racional en esa conversión o en ese entendimiento de que hay costos que debería estar asociando a esos objetivos productivos finales. También creo que lo han visto en la práctica y lo van a ver mucho, y también se habla mucho de esta cuestión de que el costo de un producto determinado por dos personas o dos analistas de costos distintos va a ser distinto, es cierto. Eso no implica que esté mal. Obviamente sí va a estar si conceptualmente lo que están asociando al costo del producto no es coherente, o no es funcional o no es objetivo. Pero en algunos casos hay una línea delgada donde vamos a tratar de entender qué racionalidad podemos aplicar hacia el costo. Creo que en el ejemplo más básico que han visto hasta ahora, que es el del taxista, lo han seguramente discutido en la parte práctica. Pero bueno, esto tiene que ver con eso, básicamente, en entender qué tipo de relaciones podemos tener para asociar esos costos a los productos que finalmente estamos obteniendo. Entonces, cuando vamos a entender lo que es la acumulación, y como la palabra bien lo dice, estamos acumulando costos, no estamos haciendo mucho más que esto, ¿no? La sumatoria de todos aquellos costos o acciones, en este caso representados por acciones, que van hacia un producto, ¿no? O hacia un objetivo, no llamemos producto porque puede ser un servicio, pero que van hacia ese objetivo final. Entonces, de nuevo, esa transformación y esa acumulación de costos puede venir dada, por ejemplo, como dice acá, de un proceso de producción simple, en donde tenemos n cantidad de acciones, pero en esa n cantidad de acciones todo va referido hacia un producto único final. Entonces, en este caso es muy sencillo, ¿no? Determinar esa acumulación de costos, esa sumatoria de acciones que van hacia ese producto único. Eh, Vamos y sumarizamos y ya está. No tenemos la dificultad de eh, tener que entender o liar con otros productos o otros servicios intermedios, por ejemplo, que puede ser el caso. En este caso es acumular costos que tienen que ver con un solo producto. En el contexto en el que vivimos, obviamente esto es bastante difícil. No. El mundo en el que estamos hoy, donde tenemos plataformas múltiples para múltiples productos y donde, no sé, las etapas iniciales de un producto pueden servir después para otros productos completamente diferentes, es difícil entender que vamos a tener un proceso de producción simple, ¿no? Justamente, esto sería o resultaría muy caro, ¿no? Tener por ejemplo, una planta de producción de autos donde solamente producimos un vehículo. Esto sería aplicable cuando se hacía el Forte, ¿no? Creo que fue el primer vehículo que se produjo en cadena. Entonces, bueno, sí, todo va hacia un solo producto. Ford fabricaba el Forte. Entonces, todas esas acciones que yo estaba haciendo de alguna forma iban a un producto único. Ahora, replicando esto en lo que tiene que ver con la misma industria hoy, 2022, y mucho antes del 2022, sabemos que, por ejemplo, teníamos o tenemos, mejor dicho, plataformas, lo que se llaman plataformas, que hacen a varios productos, ¿no? Entonces, cuando lean, y a que le gusta un poco los autos, van a entender que esto está hecho sobre la plataforma Volkswagen X, MK4. Bueno, esa plataforma de MK4 sirve, no sé, para el Golf, para el Vento, para el A4, para lo que sea, pero es la misma plataforma. ¿Está bien? Entonces, es muy difícil entender que esa plataforma después esté solamente aplicada a un producto. Justamente lo que se quiere es tener la flexibilidad. Entonces, una misma plataforma me va a servir para hacer distintos autos. Y uno puede entender, uno cuando los ve comercializados, llamémoslo, en la calle, ven autos
son completamente diferentes, pero un proceso de producción hasta determinado punto es el mismo, ¿está bien? Y usa la misma maquinaria. Entonces, ahí cuando leen que la plataforma es X, bueno, significa que hasta determinado punto de producción se usó la misma plataforma, ¿está bien? El mismo esquema de producción. Entonces, este esquema de producción simple difícilmente lo veamos hoy. Es tal vez un esquema muy sencillo y que era aplicable a otros momentos. Después podemos seguir hablando de un proceso, por ejemplo, de flujo por proyecto, en donde hay determinadas acciones, pero acá lo que dice, al igual que el anterior, ¿no? Determinadas acciones que van hacia algo específico, en este caso no es un objetivo o un bien final, sino que es un proyecto. Y acá dice la diferencia, ¿cuál es? Dice, el proceso de producción está en función de una única unidad, de un único producto. Entonces, lo mismo, tenemos factores a la izquierda que se transforman hacia un proyecto, en este caso, a través de n cantidad de acciones. A diferencia del anterior, lo que podemos destacar acá es que, como dice acá, es un único producto que va a ser único, que va a ser un proyecto. Entonces acá no hacemos mucho forte de la misma forma y del mismo formato y mismo producto, sino que hacemos un proyecto. No sé si acá a alguien se le ocurre qué podría ser esto, a diferencia de un forte, a qué sería asimilable este tipo de, por ejemplo, de acumulación de costos o un proceso de flujo por proyecto. Si hay alguien que quiera mencionar, los escucho o los leo. Eh, si no, avanzamos. Ah, bueno, los celulares, me dice Franco. Creo que los celulares es más aplicable a lo que vamos a ver más adelante. Un barco grande, sí, Fórmula 1, guate personalizado. Yo creo que de todo lo que acaban de decir, lo más aplicable sería lo del barco grande, ¿no? Cuando uno hace un proyecto, los barcos en general son únicos, y los grandes, ¿no? No hablamos de las lanchas ni los barcos de producción estándar, sino estos barcos que compra Nadal, o que compra Bezos, o que compra que estos multimillonarios que son únicos. Hay algo más sencillo y menos oneroso que puede ser una casa, ¿no? O un departamento, un edificio. Ese sería como un ejemplo de un proyecto donde en general el edificio es único, más allá que después pueda replicar una torre parecida, es único, una casa o un barco grande también podría ser esto, ¿no? Donde son proyectos únicos, donde hay N cantidad de acciones y todas esas acciones, todos esos costos van a ir acumulados a lo que estoy haciendo. Entonces, en caso de los celulares es como que es masivo, ¿no? Entonces todo lo mismo, va a haber muchas acciones y realmente no lo vamos a tomar como un proyecto, sino como un producto u objetivo, que ahora vamos a ver otras cadenas de producción, eh, pero está más relacionado con eso, ¿no? Con algo que es único, que después, una vez que termina este proyecto, ya está, se terminó esta maquinaria, este proceso que tiene un sentido final único. Así que bueno, están buenos los ejemplos igual, está bueno que puedan pensar un poquito ustedes en esto, ¿no? En qué diferencias puede haber en cada uno de estos puntos o procesos de acumulación diferentes. Después vamos a ver otro que se llama proceso de producción múltiple alternativo. Como ven en este caso lo que tenemos es producto A, producto B, pero hay una gran palabra que dice O, en donde justamente el o está haciendo lo que es alternativo, es esto o esto. Entonces acá tenemos que las acciones pueden ir referidas al producto A o al producto B o al producto N, pero nunca hacia los dos. Entonces esto es cuando yo la maquinaria, llamémosla, o las acciones, las dedico a un producto o al otro. Pero en el momento que acumulo costos o el momento que estoy ejecutando esas acciones, todas van referidas a un producto o al otro producto. No se van a mezclar. Entonces, de alguna forma acá también puede ser que yo tenga una planta dedicada a hacer varios productos, cosas diferentes, pero cuando en el momento que ejecuto las acciones, todas esas acciones están referidas a uno o a otro. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar? Es que en otro caso es el y, ¿no? Donde tengo de esta forma la
conjunción, llamémoslo, y acá donde sí se mezclan estas acciones y donde estas acciones están referidas hacia los dos productos. También acá importante es empezar a entender que en estas cuestiones donde yo tengo producto A y producto B, más allá que yo acumule los costos, voy a empezar a tener una complejidad mayor, ¿está bien? Entonces, esa complejidad mayor, ¿cuál va a ser, no? ¿Cómo empiezo a imputar estos costos a cada producto? Porque acá no es tan sencillo como los anteriores que hacía un único producto, entonces todas las acciones van a ese producto, o a un proyecto, donde todas esas acciones van referidas a un proyecto, termina el proyecto y ya está, no tengo más costos, o no acumulo más costos hacia un proyecto, o como la anterior, donde todas las acciones iban a un producto o al otro, estaban hacia los dos o N, ¿no? Productos. Entonces acá es donde se empieza a complejizar de alguna forma más esa asignación o imputación de costos a cada producto. Después más adelante vamos a ver en la materia distintas formas de imputar a los productos y cómo hacemos justamente una asignación racional de costos hacia cada uno de los productos. Pero, de nuevo, acá es donde empezamos a tener un proceso de producción algo más complejo y donde esa complejidad, obviamente, va a hacer que después, cuando yo quiera asignar costos a los productos, bueno, voy a tener que, de alguna forma, crear métodos de asignación. No me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver más adelante, esa creación de formas o metodologías para poder asignar costos hacia los productos cuando tenemos esta necesidad de distribución o necesidad de imputación. Después podemos tener lo que llamamos procesos múltiples conexos, donde tenemos una diversidad, llamémoslo, de procesos productivos dentro de la asignación de costos. Entonces, fíjense que en algún caso, en esta forma, o mejor dicho, en esta, llamémoslo, creación o transformación de factores productivos hacia diferentes productos que tenemos hacia la derecha, se nos mezclan procesos simples, procesos alternativos y procesos conexos. En general, el proceso conexo lo llamamos esto, ¿no? Cuando de un mismo proceso productivo pueden surgir diferentes productos o subproductos, ¿está bien? Fíjense acá que hay subproductos, eso A y C, que están en el medio del proceso productivo, de alguna forma son subproductos que luego, a través de otro subsiguiente proceso productivo o de transformación o de otras acciones, llegan a otro producto. En estos casos podemos ver que serían los productos finales. Entonces acá sí, también, para agregarle algo más de complejidad en lo que puede ser un proceso productivo, podemos tener procesos donde tenemos procesos múltiples conexos, y a su vez procesos simples y a su vez procesos múltiples alternativos. No hace falta hacer algo muy sofisticado acá para que puedan entenderlo. Esto puede ser también en el caso, no sé si lo vieron hasta ahora o no, de la panadería. Es un caso sencillo de una industria sencilla, llamémoslo, o no tanto, donde podríamos llegar a tener una venta de un producto A, que sería un intermedio, el bollo de la pizza. Hay gente que vende ese bollo y lo compra así. Y el proceso simple siguiente o subsiguiente podría ser una pizza para frizar o una pizza para vender. Dos productos distintos sería el ejemplo tal vez de abajo. O la transformación de ese bollo de pizza en una pizza, el proceso simple y la transformación en un producto distinto. Entonces, podríamos llegar a tener esta, si quieren llamarla, complejidad de asignación de costos en industrias sencillas, ¿no? Pero donde tenemos subproductos, productos finales, o subproductos que pueden llegar a ser productos finales. De nuevo, acá lo interesante es que ustedes puedan visualizar o de alguna forma entender cómo es o cómo sería, ¿no? Esa asignación de costos donde tenemos un montón de costos y bueno, hay que asignarlo a cosas diferentes, ¿no? A productos intermedios tal vez, a productos finales y a productos finales que en algún tipo de procedimiento o proceso llegan a dos subproductos distintos, ¿no? Entonces, es para que esto puedan visualizar esa complejidad que pueden tener cuando hablamos de asignación de costos. Después tenemos o podemos tener procesos, lo que llamamos flujos intermitentes.
donde dice que acá debajo dice el bien o el servicio fluye hacia la acción que necesita para su producción. Y acá podemos también entender que tenemos n cantidad de acciones como las anteriores, pero que cada producto en forma distinta utiliza de diferente forma o no. Puede ser como, por ejemplo, vemos acá el producto C, utiliza la acción 1, la 2, la 5, pero no utiliza nunca la 3 ni la 4. Entonces puede ser que ese producto C no lleve de alguna forma la imputación de gasto de la acción 3 y 4 porque no utilizó nada, pero a su vez el producto A sí utiliza la 1, la 3 y la A, no veo bien los colores, y la 4. Entonces acá también lo que tenemos es una n cantidad de acciones y donde tenemos n cantidad de productos y donde esa n cantidad de productos absorben o requieren de algunas de esas n cantidad de acciones, pero no de todas. También interesante entender que en algunos casos esas acciones pueden ser o no correlativas, ¿no? Entonces puede ser que use la 1, la 2, después la 20 y después requiera de la 5. Entonces, esto no implica que esas acciones que toman cada uno de estos productos tampoco sean correlativas. Tomo una X cantidad de todas esas acciones y también las tomo en forma intermitente, no las tomo en forma correlativa, llamémoslo. ¿Qué es lo que sí se haría en este caso, que es el siguiente, y con esto terminamos estos ejemplos, digamos, de lo que tiene que ver con flujos o procesos productivos, en donde sí tenemos de alguna forma lo que sería un proceso de flujo en línea, ¿no? Que dice existe una secuencia lineal de acciones para producir el bien o servicio. Entonces, esas acciones, en estos casos, en estos productos, sí son en forma secuencial. También este es el caso más típico y donde nació esto que es la línea de producción, y el caso también más sencillo de dar es la fabricación de un auto, donde esa n cantidad de acciones se tienen que tomar en forma secuencial porque si no el auto se arma mal, no puedo poner las cubiertas o el motor si no hice el chasis. Entonces eso sí requiere un proceso de producción en línea, y no solamente los autos, ¿no? También la industria, y lo habrán visto en muchos videos y demás, en la confección o en la fabricación de un celular también hay un proceso de flujo en línea. No se puede poner la tapa o la pantalla o el cristal si no tengo la carcasa y si no puse los componentes antes, ¿no? Entonces, si no hago un proceso de flujo en línea, y sí, seguramente voy a poder armar el celular si pongo el procesador, saco la tapa, meto la tapa, saco la tapa para armar la batería, pongo lo seguro, pero va a ser completamente ineficiente y completamente caro. Entonces, hay flujos o procesos productivos, llamémoslo, diferentes, obviamente para cada tipo de producto que esté haciendo, cada servicio, cada bien final, llamémoslo, mejor dicho, más genérico, que esté haciendo. Y eso, en estos casos, ejemplificamos algunos de esos procesos que podemos identificar, y los más clásicos que podemos ver en la actualidad. Y lo interesante de esto, de nuevo, lo que estamos viendo acá es acumulación de costos. Entonces es, bueno, entendiendo estos diferentes tipos de procesos productivos con los que nos podemos encontrar, bueno, qué complejidades podemos encontrarnos a la hora de acumular costos y acabo producto, y esa acumulación de costos también nos va a llevar a entender cómo hacemos para asignar o imputar, si tenemos productos distintos, si tenemos usos diferentes de las acciones. Bueno, esa es la complejidad y eso es lo que tenemos que tratar de nosotros entender conceptualmente hoy. Y también, volviendo a lo bueno de tener este conflicto hoy de precios y costos, creo que fue, no sé cuál secretaría, pero era donde está Culfas. Y créanme que yo acá no estoy hablando de política, no me quiero meter en política, ni mucho menos, cero. Pero creo que, si mal no recuerdo, pidió a los empresarios, o sea, en este caso creo que la mayoría en cadenas o empresas de consumo masivo, Unilever, Procter, no sé, Molinos y demás, que en 24 horas hicieran la descomposición de los precios y por qué estaban fijando los precios, perdón, la descomposición de los costos, para entender por qué estaban fijando el precio que estaban fijando. 24 horas, entonces, obviamente en una empresa como Procter, me imagino, más allá que lo quieran o no descomponer, pero
en la acumulación de costos puede ser que Procter me diga muy específicamente o muy detalladamente cómo se compone el precio de el detergente Skip. También seguramente lo tienen y relacionándolo con lo que vimos en la clase pasada, lo van a tener en forma normalizada, en forma real, diferencias, etcétera. Pero sonaba bastante ilógico, ¿no? Que en 24 horas presenten para todos la descomposición de los costos, ¿no? Porque lo que quería entender el ministerio era por qué estaban fijando los precios que estaban fijando. Entonces, de nuevo, es la sofisticación de esto, pero imagínense empresas que por ahí no tienen esto, ¿no? No tienen un detalle de cuánto asigno al mi detergente Kip de toda una cadena de producción gigantesca, como puede ser, no sé quién lo hace, si Procter o Lever, una de esas dos lo hace, una cadena de producción gigantesca y que no sé cuánto vale el Kip, 400, 500 pesos, creo que un poco más. Bueno, cómo se compone eso, ¿no? Y cómo puede entender una secretaría, creo que la CULF hace producción, cómo pueden entender en 24 horas el costo de los no sé cuántos miles de artículos pidieron, porque imagínense que esto es consumo masivo, cómo pueden entender ellos si es coherente o no el precio que están fijando y si los costos que están reflejando en esos productos es coherente, racional u objetivo. Entonces ahí está creo que la locura de esto, ¿no? Cómo en 24 horas una secretaría puede, por más que tenga todos cráneos ahí, 1000, 3000 cráneos, cómo puede entender si el costo de esos productos para fijar el precio que fijan es razonable o no. Van a tener que entender un poquito de esto, ¿no? Un poquito bastante de procesos de flujo en línea, alternativos, conexos, cómo es la composición de las empresas. Y obviamente muchos datos que son fijos y Procter o Lever o cualquiera Molinos no te va a decir cómo asignaron que dentro del fideo Matarazo tengo 3 centavos de los headquarters de, no sé, de Santa Fe. Está bien. Y si hicieran un tipo de esos costeos, y bueno, explicar eso y que lo entienda alguien y que digan, bueno, esto es tu costo y por qué es tu costo, bueno, la verdad es bastante difícil de comprender, ¿no? O sea, ahí donde creo que ustedes tienen que entender, y es lo que me gustaría que entiendan, es que cuando alguien lee eso, ustedes que van a estar formados, no solamente en costo, no van a estar formados a nivel general y son privilegiados de poder estar formados, que pueden entender que es para la tribuna, ¿no? Completamente. ¿Quién puede leer de los miles de productos la composición de un costo al detalle de estas grandes multinacionales? Bueno, me gustaría que hayan entendido eso principalmente, ¿no? Cuando algo es para la tribuna, cuando algo tiene un sentido y ustedes pueden decir, bueno, para sí, puedo entender un costo y puedo leer 15.000 costos, la descomposición de 15.000 costos en 24 horas. Así que bueno, eso también para que puedan entender complejidad que tiene esto y complejidad que del otro lado necesitas para poder entender o leer el costo de un producto. Eh, de hecho, muchas veces, acá me explican si la descomposición aplica más a pymes. No, la descomposición en el caso del pedido puntual fue para todos, fue para las grandes empresas, no fue para las pymes. Las pymes difícilmente creo que tengan una sofisticación para poder descomponer el costo de un producto tan abiertamente como lo puede hacer la multinacional, pero el pedido fue para todos, fue para un montón de productos que ellos consideraron que tenían que fijar precios o retrotraer precios al 10 de marzo. Y fíjense que después fue una decisión también. Ahí está, cuando le digo que es todo para la tribuna, pidieron en 24 horas de composición de los costos y después creo que a los 2 días dijeron retrotraemos todo al 10 de marzo. También, ¿por qué 10 de marzo? ¿Por qué no el 9? ¿Por qué no el 8? ¿Qué sé yo? Ellos solo sabrán por qué el 10. Pero creo que lo que sucedió realmente acá es que cuando el gobierno en algún momento dijo vamos a entrar en la guerra contra la inflación, creo que fue esa la expresión, eh, todos obviamente se empezaron a atajar a entender que iban a fijar precios, o que podían fijar precios, o que podían empezar a meter de nuevo la ley de abastecimiento, como unas cuestiones históricas viejas que tiene Argentina. Pero obviamente cuando vos anuncias algo sin contenido, imagínense ustedes son responsables de la venta de, no sé cuánto pueden vender estas multinacionales. En pesos ni hablar, pero podemos vender 500 mil millones de dólares al año de productos. Imagínense si ustedes están en Argentina y le dicen vamos a ir vamos a, creo que fue así,
el viernes empieza, y esto fue el lunes, el viernes empieza la guerra contra la inflación. Imagínense gente que ya tiene mucha experiencia en esto, que ya vive en Argentina, que sabe que hubo control de precios, que tuvimos a Moreno, que tuvimos XXX. Bueno, imagínense que alguien va a empezar a decir, bueno, ¿por qué no nos anticipamos a esta guerra contra la inflación y subimos un poquito el precio? Porque si nos van a fijar el precio el viernes y estamos fritos con una inflación del 50-60% anual, bueno, estamos fritos. O sea, yo no me quiero quedar sin trabajo y no me quiero quedar sin alguien que, o con alguien que después me pregunte, che, este tipo anunció que en 5 días empezaba la guerra contra la inflación y vos no ajustaste un poquito el precio, no previste que por ahí fijaban el precio por 3, 6 meses, qué sé yo, lo que sea, o que te hacían un control de precios. Entonces creo que lo que pasó un poco fue esto, ¿no? Una especulación, y eso es cierto, pero especulación que vino en respuesta tal vez a un anuncio infundado, si crees, sin un sustento. Entonces, si vos vas a anunciar algo, y bueno, ponerle sustento o no lo anuncies. O sea, o si no, ese viernes decís, bueno, voy a hacer esto, muchachos, y punto. Pero si no es como, che, el viernes voy a combatir la devaluación. Imagínense qué pasaría hoy, ¿no? Con el tipo de cambio, si alguien te dice el viernes voy a combatir la devaluación, o el viernes voy a... Bueno, se van a chupar todos los dólares que hay en el mercado, lo que sea, el dólar en vez de valer 200 va a valer 300. Entonces, por eso en general, todas las normativas, y acá sí también, esto ustedes tal vez son más jóvenes, tienen menos historias, pero en general siempre los cambios normativos son los viernes a las 6 de la tarde cuando ya no puedo operar y el cambio viene el lunes. Eso es obvio, eso se descuenta que se tiene que ser así, lamentablemente, porque si no, imagínense todo lo que puede pasar en el medio. Entonces, todo lo que tiene que ver con efectos devaluatorios grandes o cambios, ¿no?, de normativas de Banco Central son los viernes a las 18 cuando ya no hay mercado. Entonces, todo sucede después el lunes, pero de nuevo, nadie puede operar en base a un rumor. Pero bueno, esto también solamente me parece importante que estando estudiando costos puedan leer lo que está sucediendo y que puedan separar paja del trigo, ¿no? Que puedan entender qué es serio y qué no es serio, qué se puede hacer realmente en 24 horas y qué no. Y después también, más allá que tuvieran 20 días para analizar, bueno, lo vean algún ejercicio también de acumulación y van a, obviamente lo que se empieza a ver son cosas sencillas, van a entender también que no es fácil entender y asignar y uno está haciendo un ejercicio con un montón de datos, imagínense si ya tienen todos esos datos. Así que bueno, de nuevo creo que interesante lo que está sucediendo hoy para que puedan, o para que entre todos y en esta clase podamos mixear un poco, ¿no? Conocimientos teóricos con conocimientos reales, llamémoslo, o con lo que pasa en la situación real. Bueno, volvemos un poco a lo que estábamos compartiendo. Acá veíamos los distintos, o terminamos de ver los distintos procesos que podemos ejemplificar como los más relevantes o los que más se repiten. Y después vamos a ver, dice, clasificación de los procesos productivos, y donde vamos a dar distintos, o mejor dicho, vamos a querer clasificar estos procesos productivos. Acá, si quieren, con dos definiciones que dice con identificación específica o procesos que tienen identificación global periódica. Y ahora vamos a ver un poco lo que significa cada uno. Primero vamos a lo que tiene que ver con la técnica de identificación específica. Dice, cuando técnica y económicamente sea factible identificar la unidad de objetivo costeada, o sea, recuerden que la unidad de objetivo es lo que tenía siempre a la derecha, factores es lo que tenía a la izquierda, y en el medio todas esas acciones que transforman esos factores hacia objetivos. Entonces acá dice, cuando técnica y económicamente sea factible identificar la unidad objetivo, lo que queremos hacer, costeada durante todo el proceso de producción, la acumulación de los factores debería realizarse de manera específica. Dice, esto es vinculando unívocamente la cantidad consumida de cada factor con la unidad o conjunto de unidades que se beneficia con tal consumo. ¿Qué significa, en resumidas palabras, esto? Perdón, es que, y me parece importante la palabra vinculando unívocamente la cantidad consumida de cada factor con la unidad que se beneficia con tal consumo.
Perdón. Esto significa que no tengo chance de equivocarme, ¿no? Que yo digo, ¿cuánto consume de cada factor el producto que estoy haciendo? Perdón. Entonces, volviendo, esto lo que significa es simplemente eso. Yo puedo identificar de forma unívoca lo que consumo de un factor y cómo eso va asociado al producto final o objetivo final. Cuando lo ven en las diapositivas, lo que ven es esto, ¿no? Dice factor de producción, un montón de esas acciones A1 a N, y cómo esas acciones se pueden identificar unívocamente a cada una de las unidades productivas que tengo al final. Cuando estamos ante un tipo de estos procesos de producción, podemos decir que son procesos de producción con identificación específica. A diferencia de lo que vamos a ver en forma siguiente, que son aquellos procesos con técnicas, llamémoslo, de identificación global periódica. ¿Qué significa esto? Dice, cuando la identificación de la unidad objetivo, de nuevo, el producto que quiero generar a la derecha, durante el proceso de producción no sea posible la acumulación de los factores, solo podría efectuarse en forma global. Disculpen que acá hay comas o pocas comas, pero creo que la intención es que puedan entender que dice, la acumulación de los factores solo podría efectuarse en forma global, esto es vinculando la cantidad de factores consumidos con cantidad de unidades equivalentes que al proceso en un mismo lapso de tiempo. Para de nuevo pasarlo a algo más sencillo es, tengo un montón de costos, tengo un montón de productos, un montón de servicios, no puedo en forma unívoca poder relacionar todos esos costos o esas acciones que tuvo con mis productos que tengo como resultado final. Entonces, como no puedo relacionarlos en forma unívoca, tengo que de alguna forma relacionarlos en forma global o vincularlos en forma global, ¿no? Entonces digo, tengo un montón de costos, tengo un montón de productos. No puedo relacionar uno con otro. Entonces, cuando tengo ese problema, llamémoslo, o esa situación en un proceso de productivo, digo que los puedo identificar en forma global periódica. ¿Está bien? ¿Por qué periódica? Porque también tiene que tener un lapso de tiempo. Entonces yo podría decir, imagínense que hago, no sé, 500 productos, no, 500 mucho, hago 20 productos distintos, hago jabón en polvo en lata, en sachet, jabón líquido, eh, y hago un producto más, eso es lo que, y hago 30 de uno, 20 de otro y 50 de otro, o sea, 100 productos en total, en un mes, y lo que tengo es un montón de costos que insumí, un montón de acciones que hice para hacer esos tres tipos de detergente. Y tengo un proceso productivo tal que no me permite identificar cuál va cada uno, qué acción fue directamente vinculada unívocamente a cada producto. Entonces lo que hago es, bueno, tengo un paquete de costos, una acumulación de costos, y tengo 100 productos de 3 productos diferentes. Bueno, ahí no me va a quedar otra que vincularlos en forma global, ¿no? Como dice acá, tengo factores consumidos en un periodo de tiempo contra objetivos que logralmente definí en un periodo de tiempo. No puedo relacionarlos únicamente, lo tengo que relacionarlos en forma global. Digo, gasté tanta plata en un producto y las termino volcando o asignando a esos productos que tuve en forma final. Acá hay una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia con los costos directos e indirectos? Bueno, hay una relación, y está bueno, Nicole, que preguntes esto, porque en definitiva tenemos una relación entre esto y los costos directos e indirectos. Los costos directos justamente son los que yo puedo relacionar en forma directa hacia un producto u objetivo final, y los indirectos son los que no puedo vincularlos en forma directa. Entonces, acá veíamos, ¿no? Obviamente hago detergente y consumo, no sé, alguna enzima para el detergente. Bueno, esa enzima es un costo directo al detergente. Y después voy a tener, no sé, la planta. Tengo una planta que hace detergente, que hace jabón en polvo, líquido, en sachet, en plástico, lo que sea. Bueno, la planta es un costo indirecto, porque yo no puedo relacionar la planta general que hace N cantidad de productos hacia la enzima que me genera el jabón en polvo. Entonces, enzima sí, ya sé que eso va solamente al jabón en polvo, es un costo directo.
El otro es indirecto porque no lo puedo relacionar en forma única hacia el producto. Entonces hay cierta relación entre esto que es global y es algo indirecto, y lo que es directo y lo que es unívoco. Pero no es lo mismo, ¿está bien? Porque acá estamos hablando que acá a una acumulación de costos general es como que en la global periódica todo es indirecto, por decir una forma, y en la que es específica todo es directo. Eso si quieren relacionarlo con el concepto directo e indirecto. Pero acá no estamos hablando específicamente de eso, ¿está bien? Estamos hablando de una acumulación de costos que en un caso serían todos indirectos porque no puedo asociarlos, y en otro caso serían todos directos. Juan pregunta, en el caso de que tengas varios productos y cada producto cueste distinto que el otro, ¿usás el costo más caro para todos? A ver, creo que son cosas diferentes. Acuérdense que por un lado yo hago costos y por otro lado hago precio, fijo precio en base al margen que quiero tener. Entonces, yo primero voy a tratar de determinar de la mejor forma posible cuál es el costo de cada producto. ¿Está bien? Y después, en base a ese costo que identifico de cada producto, que puede ser en base a distintas técnicas, modelos de acumulación, si son directos o indirectos, pero yo voy a tratar de alguna forma, mi objetivo siempre va a ser tratar de llegar a el costo de cada unidad que estoy produciendo. ¿Está bien? Y en base a ese costo yo después voy a tratar de determinar el precio de cada uno de los productos. ¿En base a qué? Y en general lo hago en base al margen que quiero obtener, ¿no? Esa diferencia entre precio y costo es lo que me da el margen, y es lo que justamente la identificación del costo, lo que me va a poder permitir después fijar un precio razonable y tener un margen razonable en cada uno de los productos. Y en algunos casos, y también creo que es interesante, más allá de nuevo que yo pueda tener Nestlé hace Nespresso. Yo les aseguro que cada cápsula tiene un costo identificado, tiene un costo preciso. Puede ser que una parte sea directa, una parte indirecta, pero Nestlé sabe perfectamente cuánto cuesta cada cápsula de Nespresso. Pero cuando fija el precio de la cápsula de Nespresso, ahí está el margen. ¿Está bien? Y cuando fija el precio de las cafeteras, puede ser que tenga margen negativo o que no tenga margen. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Y no sé si Juan responde a tu pregunta con esto. En algunos casos Nestlé, que también vende las máquinas, tiene un margen negativo en el costo. Si solamente vendiera máquina de Nespresso, tal vez tendría un costo negativo, un margen negativo, perdón, porque lo que quiere hacer Nestlé con la Nespresso es que se vendan muchas máquinas porque después depende de la cápsula. Ahora no tanto, pero depende de la cápsula. Y donde está el margen grande de Nestlé es en la venta del café en la cápsula. Entonces puede ser que si, no sé, hoy una máquina vale 100.000 pesos, el costo de Nestlé sea 100 pesos. ¿Está bien? Margen cero en la venta de la cafetera. De nuevo, sabe cuál es el costo, sabe qué precio le fija en base a ese costo, y puede ser que en ese costo, en ese margen de la máquina, sea cero el margen. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Nestlé? Nestlé tiene la bacata en el sentido que después te vende los insumos, te vende las cápsulas. Y en la cápsula también tiene un costo de 3 y te lo vende a 100, ¿está bien? Entonces su margen grande viene a través de la venta de los insumos, y no tanto a través de la venta de las máquinas. Pero justamente vender muchas máquinas hace que después dependas de comprar muchas cápsulas o muchos insumos. Entonces la fijación de precio tiene que ver mucho con la estrategia de negocio, pero sí, siempre y sumamente importante es obviamente que conozca los costos. Si no conoces los costos, va a estar complicado para fijar precio, para márgenes y para hacer tu estrategia de negocio. Pero créanme que, por ejemplo, estos dos casos son muy típicos, el de Nestlé con Nespresso o el de las impresoras, no sé, HP con sus impresoras, que después depende de los cartuchos, hasta, no sé, Sony con su PlayStation, que creo que si me toca darles a mí la unidad, estaba con la PS4, no con la 5, pero estaba en la descomposición de costos y lo que vale en mercado, el precio que tiene en mercado la venta de esa consola es lo mismo que cuesta hacerla, y creo que hasta van a pérdida en algunos casos, porque no sé si está bien costeado el que lo hizo, un youtuber, eh, pero van a margen cero o hasta pérdida, pero que después la gran ganancia es cuando hacen el software, ¿no? Cuando te venden los productos, los juegos, es donde tienen las grandes ganancias, y por eso las compras multimillonarias que se hacen sobre las empresas de software, no sobre las empresas que hacen o fabrican las consolas. Fíjense que
que las grandes adquisiciones están... Nadie habla de la adquisición de una mega planta en China para hacer consolas de PS5. Todos hablan de la adquisición, no sé, de estos desarrolladores de software por miles y miles de millones, porque es donde está la ganancia o el margen de la venta de estos productos. Entonces, importante de nuevo, que entiendan el costo para poder determinar el precio, para poder determinar el margen, lo que no implica que siempre voy a tener un margen positivo en un producto. Obviamente hay una estrategia atrás que va a hacer que entre el mix de productos que yo vendo asociados a lo que estoy haciendo o mi negocio, bueno, en el total tengo un margen positivo, ¿no? Esa es la idea en compañías con fines de lucro. Así que bueno, espero que con esto se haya entendido un poco mejor. Hoy tenemos alguna clase que es un poquito más extensa, así que la norma dice que más de 40 minutos y más en forma virtual es muy complejo seguir una clase, así que les propongo, son 13:56, por lo menos en mi reloj. Les propongo unos 15 minutos, bueno, 15 no, 14. Así que 14:10 nos volvemos a conectar acá o volver a prestar atención. Por lo menos nos queda una parte no muy larga, pero si están de acuerdo, 14:10 volvemos a las diapos. ¿Está bien?